Buenísimo. Bueno, muy bien. Tenemos el privilegio de, digamos que desarrollar una nueva amistad. ¿Eh? Ya hace un ratito conversamos con el diputado Sebastián Cal por Cabildo Abierto, una persona muy instruida en temas de seguridad, y ahora nos recibe la doctora Grisel Pereira. Qué nombre, ¿no? Tiene el nombre de un gran tango, para mí uno de los tangos más hermosos que se han compuesto dentro de lo que sería el tango canción romántico, escrito por nada más y nada menos que por Contursi. Grisel quiere decir en latín algo así como tristeza o melancolía. ¿Cómo le va, doctora? Mire de qué manera la recibo. Primero hay que decir que es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, que es una experta en Derecho, que es una cientista jurídica y que está especializada en temas de familia, derechos del niño, tema epicéntrico, ¿no? Central de nuestra civilización occidental, ya bastante cooptado o digamos que alterado por una ideología distinta a la ideología judeo-cristiana romana que nos inspiró esta civilización. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por estar con nosotros. Bueno, muy bien, muy bien. Realmente sí, para mí es un gusto. Y cuando digo esto, no lo digo como normalmente a veces uno puede decirlo, un poquito para quedar bien o por costumbre. Sinceramente que lo digo de corazón. Es un gusto, es un placer. Realmente me encanta todo esto que ya he podido ahora incursionar en el último tiempo sobre sus entrevistas, sus notas, y me parecen excelentes. O sea que desde ya quiero felicitarlo porque verdaderamente está haciendo un trabajo excelente, de alto nivel y con los temas que son sin duda los temas necesarios para que se divulguen, para que se informe, para que la gente sepa y que, bueno, quizás si no se tratan en temas, los temas como en estos, digamos, en las oportunidades a las que usted se refiere, haciendo entrevistas, notas a diferentes personas, nadie podría escucharlo o no tendría la información adecuada, que me parece eso es lo más importante. Así Muchísimas que gracias, bueno, doctora. un Muchísimas placer. gracias por su reconocimiento y su devolución respecto a esto. Y es así, coincido, no en cuanto a la calidad del trabajo, eso queda por cuenta de la gente, pero sí que es necesario tratar estos temas con distintos especialistas a través de entrevistas, también de editoriales y notas de análisis que intento hacer, porque evidentemente estos temas están quedando en el apagón, ¿no? No a la luz pública, están quedando a la sombra, ante una dictadura cultural, llamo yo, ya en esta guerra cultural donde hay una embestida globalista muy fuerte desde una perspectiva marxista directamente, ¿no? Hay un marxismo cultural que está imperando en el mundo. Y Sí, respecto a sí. este tema, doctora, como especialista que usted es en materia de familia, uno de los temas más atacados por esta embestida globalista, sobre todo desde la línea LGBT, por ejemplo, es la familia. La familia como el epicentro, ¿no? Concebido como el epicentro de la unidad social de un país, de una nación, y también vinculado a la familia, fundamentalmente el individuo, nuestras libertades individuales. Ahora, respecto a este tema, hay un instituto que recogió nuestro derecho positivo, aún, miren cómo lo voy a decir, 3 puntos, aún vigente, ¿no? Con signo de interrogación, que es la patria potestad. ¿Qué significa la patria potestad? Y si aún está vigente la patria potestad. Bueno, muy interesante, realmente. Para comenzar, digamos que el término patria potestad es un instituto jurídico que viene de la antigua Roma, ¿verdad? Y recogido por nuestro Código Civil, por supuesto, y los términos patria y potestad. Patria es del latín, significa padre en un principio, y padres también, y obviamente potestad sabemos que significa la autoridad o el poder que se ejerce, ¿no? Por una persona o varias. En ese caso, entonces, la patria potestad ya nos está diciendo algo, ¿verdad? De Exacto. que allí hay una autoridad o un poder que se ejerce por parte de los padres, en este caso. Bien. Y entonces, patria potestad es un instituto jurídico recogido por nuestro Código Civil, que es del siglo XIX, evidentemente que tiene muchos años, y fue actualizado, sí, lógicamente, pero en el artículo 252 Mm, el Código Civil, digo porque aquellos que tengan, bueno, aunque no tengan el código en su casa, ahora con Google pueden encontrarlo, sí, ¿verdad? es muy Tienen fácil. muchas vías, muy Sí. fácil. Y allí el artículo 252 del Código Civil, reitero, dice que la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que la ley
atribuye a los padres en la persona y en los bienes de sus hijos menores de edad. Y Bien, luego digamos, en la parte que sigue dice que esta patria potestad es ejercida por ambos padres. Y esto es una actualización que se hizo a partir de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer de 1946. exacto. Quiere decir que actualmente, obvio, esta patria potestad o estos derechos y deberes los ejerce ambos padres, ¿verdad? Pero como dice, Mm, entonces es realmente muy rico este artículo, sí, este instituto, ¿verdad? Se está refiriendo a que es el conjunto, o sea, la totalidad de derechos y deberes, no olvidemos, porque exacto, también a veces uno habla de, bueno, sí son los derechos, pero también los deberes que exacto. tienen los padres, ¿verdad? Ujú, Sobre sus hijos, sobre la persona y sobre los bienes. Y solamente una acotación aquí ujú, le hago en cuanto a que a veces los que estén escuchando pueden encontrar que han habido últimamente algunos casos en que se han procesado a algunos padres, en todo caso, sobre todo algunos padres varones, me refiero a papá, ujú. que no cumplen, por ejemplo, con estos deberes inherentes a la patria potestad y se les puede procesar precisamente por incumplimiento de los deberes de la patria potestad. Bien, O sea bien, que bien, ahí estamos bien. haciendo una actualización al No, momento. me parece una definición muy, muy completa, muy introductoria. Doctora, evidentemente, de acuerdo a esta definición que da el Código Civil y que usted bien explica, abre a un universo de relaciones entre los padres y los hijos, y ese universo tan completo obedece a derechos y obligaciones. Hay un vínculo que se me ocurre compararlo con aquel mandamiento de Moisés cuando decía, respetarás a tu padre y a tu madre. Hay un vínculo entre padres e hijos y padres, ¿verdad? Y es recíproco. Tiene que estar el respeto de un lado y del otro, y hay derechos y deberes, como toda ley lo otorga, ¿verdad? Cuando hay una ley, toda ley nos Es, da derechos, pero nos da obligaciones. exactamente. Y a propósito, Rubén, lo ha dicho usted perfectamente y yo quiero decirle algo que cuando yo, como le comentaba al comienzo, hablo de estas cosas en las charlas, talleres, seminarios, y digo lo que voy a decirle a continuación, la gente se asombra, dice, ¿eso existe? ¿Eso es una ley? ¿Eso está vigente en nuestro país? Sí, y es exactamente lo que usted acaba de decir. Entonces le cito Mm, el artículo 256 del Código Civil, ujú. que dice textualmente, los hijos, cualquiera sea su estado, edad y condición, deben honrar y respetar a su padre y a su madre. Pero Este parece artículo, extraído del mandamiento mosaico. bueno, absolutamente, no es que parece, Rubén, fue extraído exactamente de ese mandamiento Mm. precisamente que Dios le dio a Considera, Moisés. usted considera que aquel codificador original que fue el doctor Vélez Sarsfield sabía eso? Sí, sí, absolutamente, absolutamente. ¿Y sabe por qué? Que usted lo sabe, digo, pero quizás para los que nos escuchan. ¿Por qué? Porque nuestro país fue fundado sobre la civilización judeo-cristiana. Exacto. Quiere decir que desde el comienzo, desde la propia Constitución de Mm, 1830 y sí. luego la normativa que aún está vigente con Mm, algunas modificaciones, pero el Código Civil y sí. las demás normas están basadas y recogen los valores y principios de lo que fue esa civilización judeo-cristiana. De ahí Totalmente. lo que acabamos de ver, Total. lo que recién dice el Sí. artículo 256 del Mm, Código Civil, que no tiene otro origen, no, absolutamente más no que tiene. ese. Era una pregunta Exacto. capciosa, pero que le permitía a usted explicarle a la gente que no sabe, no tiene por qué saber estos temas, que sí, que existe. Por eso se decía, ¿existe todavía la patria potestad? Sí, existe. Eso que parece tan extraño, de ciencia ficción casi ya. Doctora, Artigas, sin ir más lejos, fue precisamente instruido Ujú. por expertos teólogos que eran franciscanos. Sí,
y eran capuchinos, es decir, hasta el proceso artiguista tiene un hipervínculo con la Iglesia Católica, que es la cristiandad también. Exacto, Y luego viene esa constitución, ya ese proceso distinto, posterior, que tiene que ver con la jura de la Constitución, después de la Cruzada Libertadora, esa emancipación del Imperio Cisplatino, y nacemos como un Estado liberal, independiente, ¿no? Una constitución liberal de aquella época que va teniendo sus reformas. En la Constitución de la República, mire qué interesante lo que encuentro, dice lo siguiente, y yo acá le quiero hacer una pregunta también. Si han cambiado los paradigmas jurídicos que la Constitución dice, ¿no? Porque a qué extremo está vigente esto de la familia como la base de nuestra sociedad y que el Estado deberá velar por su estabilidad moral y material para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad. Es decir, concibe la Constitución que velar por esa moral y educación de los hijos dentro de la familia es velar por los hijos dentro de la sociedad. El exacto, cuidado y la educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho de los padres. Artículo 40 y artículo 41 de la Constitución. 41. Exactamente, absolutamente, esos dos artículos, 40 y 41 de nuestra Constitución, Carta Magna, como también se le dice, Ujú, y es la principal ley de nuestro país, sí, como de todos los estados democráticos en el exacto, mundo, exacto. realmente lo que está diciendo es lo que justamente acabamos de hablar. Porque en el artículo 40, como usted Mm, bien dice, mm, habla de que la familia es la base de nuestra sociedad. claro, ¿Y por qué está diciendo? Volvemos a decir que recoge esos valores y esos principios sí, de esa sociedad que dijimos fue fundada sobre esta base sí, judeocristiana. ¿Por qué? Porque habla de la importancia de la familia. exacto. Y la familia como base, o sea, cuando algunos otros también interpretan a la base o la familia como base de la sociedad, como célula también de la Los sociedad. romanos la interpretaban de la misma manera. ¿Se acuerda, doctora? Los romanos cuando establecen la distinción del lex privata, lex publicae, Uh que era -huh. la ley de lo privado y el derecho público, el derecho privado, admiten Sí, que lo privado está vinculado a la familia y a ese ámbito sagrado ante el sí, cual el orden público no tiene que meterse ni entrometerse, ¿no? Y estaba la exacto, propiedad privada, el derecho de familia, que ya concebían los romanos en su república. exacto. Interesantísimo. Por ahí, de ahí que somos greco, latino, judeo, cristianos, ¿no? Exactamente, totalmente. Entonces, quiere decir que si hablamos de que es la base o es la célula de la sociedad, ¿verdad? Mm, De todas estas células, digamos, se compone la sociedad. claro. Y quizás a veces me gusta compararlo, salvando las distancias, con las células de nuestro cuerpo. Por Claro, ejemplo, claro, cuando se habla de que el cuerpo, ¿verdad?, está compuesto por células. ¿Y qué pasa cuando las células están bien, están vigorosas, están sanas? Tenemos un cuerpo sano. exacto. Pero cuando esas células se enferman, lamentablemente, cuando esas células, ¿verdad? Como Mm, hemos sabido y todavía lamentable, reitero, con el tema de un cáncer o de una enfermedad sí, que destruye esas células o mm, las malforma o las degenera o mal multiplica, ese cuerpo termina muriendo. claro. ¿Por qué hago este paralelismo? Mm, Porque precisamente entonces de ahí, ¿qué surge? Que cuando las familias, como las células, están bien, están sanas, están vigorosas, tenemos una sociedad sana, una sociedad buena, una claro. sociedad feliz, una sociedad íntegra, pero cuando esas células que son base, en este caso de nuestra sociedad, están mal, Mm, como lo que lamentablemente estamos mm, viviendo, ¿verdad? Y sí, comenzamos hablando de ese tema, entonces se ha distorsionado la claro. función, el lugar que tiene la familia o que debió tener y que le fue dado en estos principios, como acabamos de decir. Se Exacto. distorsionó. Actualmente no se está cumpliendo, no se está dando ese rol, Mm, esa función mm, que debe tener, que debió tener la familia para que tengamos una sociedad sana o claro. una sociedad como se conoció años A del Uruguay, ¿verdad? Es así, doctora. Y respecto a esa sociedad que funciona como un todo, si esas células están sanas,
por lo menos eran sociedades que tenían un componente alto de células sanas. Y la enfermedad era detectable y rápidamente remisible, quizá, ¿no? Aquel delito que era controlable, aquellas distorsiones que eran más bien excepciones, luego se fueron transformando en un común denominador, lamentablemente desde el delito organizado y desde una ideología que contraviene todo esto, que es antagónica de estos principios, que antagoniza, que dicen, no, ahora queremos vivir en un mundo donde cada quien decida lo que le parece y a su vez, inclusive ya esto de vivir entre mujeres y hombres, no, hoy sexo no, hoy es género, hoy podés transformar tu género, bueno, etcétera, ¿verdad? Todo Exacto, eso ha distorsionado algo que para mí es fundamental, que es la primer célula, que es el individuo. Porque si los individuos que conforman esa familia comienzan a ser la célula enferma o la manzana podrida que está en el cajón, comienza a pervertir todo el funcionamiento de la familia. Vio que hay familias muy distorsionadas que están penando mucho, que están sufriendo esas patologías de acuerdo a estos principios. exacto, totalmente. Y a ese respecto, permítame decir que es necesario que sepamos que detrás de toda esta situación distorsionada que Mm, estamos hablando, se esconde una perspectiva que fue introducida por el secularismo. Y por lo tanto, la realidad ya no es concreta. mm. Ya actualmente esta realidad está sujeta al punto de vista de cada uno. Exacto, el relativismo que le dicen. Ahí voy. Ujú, Y la moralidad precisamente se volvió relativa, ujú, con lo cual tenemos el concepto del relativismo. ujú, ¿Y qué es ese concepto? Como usted sabe, seguramente, pero ujú. hablamos para los que están Por escuchando. supuesto, por supuesto. El relativismo es aquello que determina que todo es según con el cristal que se mire. Mm, O sea, lo que está bien para mí puede estar mal para ti, lo que está mal para ti puede estar bien para mí, pero todo es válido, todo exacto, está bien. O sea, ambas cosas sí. son correctas, están bien. Entonces, ahí es lo que decimos, ¿verdad? Que Mm, todo vale, todo es válido. mm, ¿Y qué pasa con eso? Con esta ideología o con mm, este estilo de vida, se cortó la amarra final mm. de la moralidad y de los valores con base bíblica, de los que hablábamos al comienzo, Y- que precisamente mm, fueron esos valores que se forjaron y que inclusive, como vimos mm, recientemente, están contenidos en nuestra propia constitución, en mm. nuestras leyes y hasta en los tratados internacionales, Claro, que son ratificados por nuestro país y que claro. obligan a nosotros a cumplirlo, ¿verdad? Sí, que Así después que han venido tratados que ya no obedecen a los mismos principios tampoco. Pero, doctora, actualmente, eh, sí, con este tema, mire qué punto me gustaría tocar con usted. Con este tema de la relativización de los valores, que no son valores de conducta, sino que son valores éticos, tiene que ver con la ética como la ciencia de los valores del bien y del mal. sí, Esos valores se consideraban no solo por la comunidad cristiana, no solo por la comunidad judía previa, sino también por los griegos clásicos y los romanos. Se hablaba de las categorías universales, el universal de la virtud, ¿no? La sí, justicia, por ejemplo, la honorabilidad, la sinceridad, ¿verdad? Y sí, también los antivalores absolutos que vendrían a conformar el bien, como las dos grandes categorías absolutas, el bien y el mal. Por ejemplo, la codicia, la mentira, ¿verdad? exacto, Este, exacto, eso al relativizarse, rompió, como usted dice, esa última marra o el sentido unitario de valores de conducta que son universales. Y eso es lo totalmente, que, lo que ha roto para mí fundamentalmente la corriente de pensamiento llamada la posmodernidad. Los posmodernos instalan este sí, concepto del relativismo, absolutamente, que es una de las corrientes con el estructuralismo, postestructuralismo. Esto para que la gente vaya entendiendo, en el programa lo vamos explicando esto, para muchos no va a ser nuevo. sí, Todas estas corrientes que son corrientes filosóficas de la filosofía fin del siglo XIX, comienzo del XX y se desarrolla en el XX, que están entroncadas en lo que podemos decir es el marxismo cultural, ¿no? Es decir, el marxismo que Gramsci postulaba.
ese marxismo está imperando hoy en los organismos internacionales, ¿no? Es decir, las políticas LGBT como políticas de Estado, financiadas, necesariamente los estados tienen que tener estas políticas porque si no, no reciben financiación, por ejemplo, para Exacto, determinadas cosas. Las políticas de paridad también por género, que es la sí, sociedad sí, igualitaria. sí, Bueno, ¿qué exacto. pasa con esto, doctora? Y quizá creo que ha sido una buena introducción al tema, ¿no? ¿Hay un punto sin retorno ya en esto? Bueno, ¿Qué pregunta? sí, 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 sí. Es lamentable realmente, ¿verdad? Y digamos un poquito como conclusión de lo que comenzamos hablando de lo que es el rol, lo que fue y lo que debe ser y se debe retomar por parte de la familia, la función, ¿verdad? Que le compete a la familia como educador de los hijos, ¿verdad? Y como vimos que lo refleja la propia normativa nuestra, Sí. porque allí donde usted citó perfectamente el artículo 41 de nuestra Constitución, habla de que la educación Exacto. de los hijos es un derecho y un deber de los padres, ¿verdad? Ujú. Por lo tanto, no es que hablemos exclusivamente de lo que tiene que ver con esos valores o principios bíblicos que datan de esa civilización judío-cristiana. La normativa nuestra los recoge y Ya. están vigentes. Por lo tanto, decimos, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a la familia que se distorsionó en su función principal, en Sí. lo que realmente es educar a sus hijos? Y permítanme aquí hacer una pequeña apreciación sobre los términos educar y enseñar que vienen al caso. Bien. ¿Por qué? Porque educar en su sentido estricto es un término que se refiere a un proceso de formación Mm. integral de la personalidad Sí. del ser humano. El término educar obedece en este sentido, ¿verdad? A encaminar, Mm. a dirigir a una persona, lo que significaría el transmitir valores. Sí. Eso es estrictamente lo que significa el término educar. Y por eso nuestro derecho, tanto en la Constitución como en el Código Civil y demás, recoge Claro. ese término, educar a los hijos, ¿verdad? En este sentido, en formar la personalidad, en realmente transmitir estos valores, en este proceso de formación integral, para que luego esos niños el día de mañana sean hombres y mujeres que tengan un concepto correcto de lo que es la vida, que sean íntegros, que realmente tengan los elementos necesarios en valores y principios para desarrollar su vida con una personalidad ajustada, ¿verdad? Ajustada a esa convivencia, digamos, de buenas relaciones, de libertades compartidas y que tenga esa posibilidad del relacionamiento civilizado para prosperar como una persona íntegra, ¿verdad? Constituida. Totalmente. Así es que el legislador lo hizo, por lo tanto le dio esa potestad a Mm. los padres, a la familia, O sea, aquellos que, bueno, si o no sea que están los usted dice padres, que el legislador ha sido consciente. sí, Este término ha sido usado conscientemente por el constituyente. sí, sí, absolutamente, absolutamente. En cambio, el término enseñar tiene otra acepción, estrictamente. ¿Y qué es? El término enseñar se refiere a transmitir conocimiento, a compartir o impartir Ujú. el conocimiento, o sea, instruir o informar acerca de datos o desarrollar habilidades técnicas. Claro. Cuando decimos que imparte conocimiento, es cuando hablamos de, por ejemplo, que se va a cualquiera de los niveles de la enseñanza pública, que se imparte la enseñanza de historia, geografía, informática o las habilidades técnicas cuando a la UTU, a Claro. Universidad del Trabajo, etcétera. Ese término, enseñar estrictamente, sí es una tarea, una labor del Estado. Exacto. Ahí sí. Pero cuando el Estado, como está sucediendo actualmente, y usted bien lo decía, se arroga esa labor de educar y no enseñar, está violando Ah. la normativa vigente, por eso digo, está violando nuestra constitución, nuestro código civil, nuestra normativa. Y obviamente, como digo, también los tratados internacionales que fueron ratificados por nuestro país. Claro. De manera que es clarísimo Sí, que sí. nuestros constituyentes, nuestros legisladores, tenían bien claro lo que acabamos de ver. Y lamentablemente en este momento hay una distorsión Sí. absoluta
de lo que el Estado hace, pretende, como usted decía al comienzo, ¿verdad? sí. Enseñando, adoctrinando, en Ujú, este caso impartiendo un contenido, ujú, ¿verdad? De lo que son esas guías sí, didácticas, ¿verdad? Que lamentablemente, bueno, traducimos en el término ideología de género, mm, cuando en definitiva esa labor, ese rol corresponde a los padres porque forma parte de los valores claro, que claro. son o deben ser Mm, precisamente impartidos o enseñados por los padres. Así que bien. en este momento, como usted me decía, y la pregunta era, ¿qué hacer? Bueno, para mí, la verdad, Rubén, que ¿Hacemos estoy como Mafalda, convencida, doctora? ¿Hacemos como Mafalda? me parece, yo creo, Me quiero pero bajar, si, paren el mundo pero que si me no quiero. nos bajamos, si Mm, no nos bajamos, tenemos otra posibilidad. Si nos quedamos, tenemos otra posibilidad. Y es reflotar este cometido o este rol que, como digo, para mí es realmente el camino, son las herramientas, los instrumentos que tenemos para reflotar esta moralidad o estos valores, ¿verdad? Que fueron y que son contenidos en nuestra legislación claro, y claro. que es un rol necesariamente que corresponde a los padres. Y cuando digo eso hablo de familiares o de Sí, sí. personas responsables Claro, de la educación de los menores, de ¿verdad? los menores, Y claro. eso es lo que me parece que por ahí podría ser algo importante que pudiéramos hablar en otra Me oportunidad, parece que de sí. Yo cuáles creo. serían realmente esos valores, para Ujú. llamarlos con nombre y apellido, Sí, de sí, sí. cuáles son esos valores que hoy la familia debe retomar. Ujú. ¿Para qué? Para que podamos salvar, aunque fuere lo que queda de esta generación y las próximas generaciones. Bien, Está en manos de la familia, bien. está en manos de las personas que son responsables de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes, Ujú, para que podamos volver a esta sociedad, a este Uruguay que años A fue ujú. modelo, fue ejemplo de valores Sí, socialmente, sí. que fue ejemplo de una enseñanza pública excelente, Ujú, reconocida en el mundo, ujú. y que lamentablemente hoy está siendo Sí, sí. totalmente contrario. Invadido, totalmente desarticulado, distorsionado. Aquellas Exacto, clases medias y clases trabajadoras decentes de trabajo, del buen vivir y la familia constituida, ha exacto. quedado bastante, por lo menos en nuevas generaciones, hacia un pasado. Doctora, creo que sí, que cerramos con un punto que es clave y que va a ser para seguir desarrollando en las próximas entregas, porque acá Buenísimo. estaríamos viendo algo así para hacer ese paralelismo que usted hizo con la célula, viendo a ver qué tratamiento hay para remitir esta enfermedad que tenemos, Totalmente, se me ocurre. totalmente. Exacto. Esa es la idea, esa es Si, la idea. si le parece, le invito entonces en la próxima, ¿Cómo precisamente no? para ver cuáles serían esos remedios o ese tratamiento para poder recuperar esa salud perdida de la familia como la unidad social y el Uruguay del Estado de Derecho, que nos decía algo fundamental que cobija todo esto, que es el principio de igualdad. ¿No le parece Exacto. interesante a partir de ahí en la próxima entrega? ¿Qué es la Buenísimo. isonomía digamos, jurídica o la isovalencia ética? Eso que está en el artículo octavo, que la gente a ver si lo puede entender. ¿Qué significa que todos somos iguales ante la ley? Ujú. ¿Mm? Bien, Porque creo que ahí hay un eje cardinal importantísimo, ¿no? perfecto. ¿Cómo no? Que ¿Cómo está no? Perfecto. desatendido por estos derechos colectivos y derechos de género que no tienen nada que Totalmente. ver con eso. Precisamente porque eso nos lleva a, digamos, definir lo que es exactamente un gobierno democrático, un Claro, sistema de gobierno democrático, claro. donde en realidad, ¿verdad? Como es un sistema de gobierno democrático, pluralista como el nuestro, Sí, lógicamente que lo que se hace es atender a las diferentes personas, sí, a los diferentes pareceres o a las diferentes ópticas que tiene, pero respetando la minoría, no claro, imponiendo lo claro, que la minoría entiende claro, que corresponde y que el gobierno de turno toma para sí y claro. entonces está haciendo que eso se invierta. Lo que Exacto. realmente es un sistema democrático de gobierno se ve invadido por lo que sería
la opinión o la ideología de una minoría que si bien se debe respetar, no se debe imponer. Imponer, exactamente. Y ese principio de igualdad lo que nos establece es que estamos todos cobijados por un mismo régimen de derecho que nos impone obligaciones, pero nos da derechos a todos por Exacto, igual, los mismos totalmente. derechos y las mismas obligaciones. No Exacto, otros derechos y otras obligaciones que en otras perspectivas nos quieren imponer y ya nos han impuesto. exactamente. Exacto. Y el respeto, ¿verdad? El Claro. respeto por lo que cada uno piensa. Mm, Evidentemente que eso es primordial, de la base sí, de un Estado democrático. sin duda, Así que sin duda. me parece excelente y lo dejaríamos así para Ah, sí. entrar entonces en el análisis Ujú, de estos valores. Y sí, bueno, finalmente cierro, Rubén, diciéndole que con todo esto lo que vamos a tratar de compartir y de hacer llegar a aquellos que van a poder vernos o escuchar mm, es que podamos hacer de nuestros hijos mejores hijos sí. y de nuestro Uruguay un mejor lugar. Sin duda, doctora. Muchísimas gracias. Vamos a seguir, por supuesto, con usted. Le agradezco infinitamente que nos dé esta oportunidad de hacer un ciclo para educarnos todos, para enseñarnos todos y enseñar y educar a nuestra ciudadanía, a nuestros compatriotas. Muchísimas gracias. Perfecto, encantada. La Entonces nos doctora, vemos nos vemos pronto, ¿eh? próximamente. Yo ya la invito para la semana que viene, ya quedó Correcto. comprometida, ¿eh? Mire que yo ni Bueno, corto bueno, ni perezoso, igual usted puede prepararse un mate, lo que quiera, pero no hay acá es problema. libre, podemos conversar un té con limón, no importa. Excelente, Doc- excelente. La doctora Grisel Pereira, especialista en temas de menores, de familia, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, precisamente con la experticia necesaria para poder profundizar en estos temas. Nada más y nada menos que nuestro derecho, nuestra Constitución. El Código Civil está vigente. Mirá vos, la doctora me dio una buena noticia. Pensé que ya casi no se aplicaba. Gracias, doctora. La vemos en la próxima. Que pase muy Encantada, bien. buenas tardes. Igualmente, muchas gracias. Seguimos adelante, Damián.